buenos días. Estamos en Cultura de la Planificación a través de TVRS Online. Este programa es auspiciado por el Instituto de Altos Estudios Cooperativos de la Cooperativa Sagrados Corazones. Y bueno, el tema que nos toca hoy es prospectiva. Es un término que en Paraguay, por lo menos, recientemente se está tocando en algunas instituciones, y el CEPE está con la red de planificadores y administradores, así como también con la Universidad Nacional de Asunción. Están haciendo conocer a través de dos cursos que ya se fueron desarrollando en el país, que fue el año pasado, el año antepasado, porque ya estamos en el 2024. Entonces, el año antepasado y el año pasado. Buen día, Jadichi, ¿cómo estás? Muy buen día, Alberto. Buen día también a toda la audiencia. Y bueno, estamos con prospectiva, ¿verdad? Que del latín te digo, ¿qué significa prospectiva, Alberto? Procede del latín y pro significa adelante y expectare es mirar. Entonces, por lo que su definición sería algo así como la acción de mirar adelante en el tiempo. Sí, vos que estás en el mundo de la psicología, se dice prospectiva. Y hay o sea, si uno tiene algún inconveniente y no sabe qué es lo que le pasó personalmente, uno hace una introspección, introspectiva. ¿Qué sería eso para poder dar vamos a decirle están los sinónimos, y su antónimo sería así la mismo prospectiva. Es. Y esto sería sería adentro, y expectar es mirar también, entonces mirar adentro, es observar hacia adentro. Y cuando dice eso, se refiere a, vos sabés que el ser humano es uno de los seres, el ser que puede pensar sobre lo que está pensando, o reflexionar sobre lo que está pensando. Tiene esa capacidad de abstraerse. Entonces, es una abstracción justamente esto de introspectivo. Mirar, hacer un análisis introspectivo es mirarme a mí mismo, cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, cómo me siento, qué experimento, ¿verdad? O sea, esa capacidad de abstraerse y mirarnos a nosotros mismos y pensar sobre lo que estamos pensando. ¿Sí? Explícame eso. ¿Cómo se da eso? Y pensar sobre lo que estamos pensando, por ejemplo, sería, a ver, yo tengo una idea, una creencia, un paradigma, estoy pensando en algo, ¿sí? Y yo analizo otra vez mi pensamiento. ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué pienso de esta manera y no de otra manera? ¿Qué me lleva? ¿Qué me motiva? Entonces es indagar un poquitito acerca de las cosas que nosotros pensamos y creemos. Tú sabes que es muy saludable siempre cuestionarse, porque si no andamos por la vida, Alberto, como si fuéramos la medida de todas las cosas, ¿sí? Como la regla y los dueños de la verdad, y eso no nos ayuda al crecimiento, no nos ayuda a nuestro desarrollo, no nos ayuda a innovar, no nos ayuda a progresar. Entonces siempre es bueno cuestionarse, pero en el buen sentido me refiero. Entonces, es bueno mirar hacia adentro, pero también es bueno mirar hacia afuera, que es lo que nos dice la prospectiva, mirar hacia adelante. Prospectar. Sí. O sea, no mirar. Pro es de adelante. Adelante, sí. Para adelante. Mirar, sí, sería la acción de mirar adelante en el tiempo. Y decíamos que no era adivinar, que no era hacer futurología, ¿te acuerdas? Decíamos que no es eso prospectiva. Sí, entonces lo que es mirar hacia el frente, y bueno, y no es una adivinación, sino que lo que se crean con esto son futuros posibles, o lo llamamos también escenarios. Sí, exactamente. Ahora, y eso es con el fin de qué se hace, con el fin de poder, vamos a decirle, anticiparnos a las situaciones posibles que van a pasar. Así mismo es. O sea, es como trabajar sobre un riesgo posible. Exactamente, trabajar riesgo y también trabajar oportunidades, Alberto. Porque si yo tengo una noción de hacia dónde va, qué va a acontecer, qué va a ocurrir, me puedo preparar para mitigar los riesgos, ¿sí? Y tener algún plan de acción para que ese riesgo
no se dé, no ocurra ningún daño, pero también para potenciar y sacar ventaja de oportunidades. Ujú. Ya. Y bueno, en nuestro país creo que falta muchísimo este tema porque vamos a suponer que, bueno, inclusive en las calles, como se están haciendo. Y bueno, con este tema también del ordenamiento del tránsito en Asunción, por ejemplo. No se hizo un análisis No. global de los involucrados, de todos los involucrados para poder ver qué impacto va a tener el tema del estacionamiento. Sí, ¿No? Inclusive hubo una publicación también que en Berlín creo que se cobra también el estacionamiento se cobra, sí, pero sin embargo hay muchos trenes a toda hora, buses que realmente cumplen su horario. Pero sí. acá la gente tiene utiliza mucho su Sí, vehículo porque es deficiente el transporte el público. transporte público. ¿Y te acuerdas, Alberto, justamente en uno de los programas que estuvimos hablando también ya de perspectiva, entre pausas te dije yo, cuando se planificó el proyecto del Metrobús, no se hizo prospectiva, te dije, ¿te acuerdas? Sí, Porque realmente por no haber tenido en cuenta uno de los factores, ¿verdad? Que eran los frentistas y que ellos podían recurrir a la justicia y parar las obras. O sea, los frentistas son los pobladores, los dueños de los locales. de los Sí, locales comerciales. comerciales, Así es. pero también está la gente de viviendas. Las viviendas. Sí. Así es. Entonces, mira, el no haber tenido en cuenta, ¿verdad? Este aspecto de ese proyecto, imagínate cuántos millones de dólares le costó al Estado y también a nosotros los paraguayos, porque finalmente somos contribuyentes y vivimos dentro de Paraguay y nos afecta todo lo que le pasa al Estado y todo el mal gasto que pueda haber o nos afecta. Sí, al hablar del Estado y decimos que el Estado pagó tantos millones de dólares que perdió Sí, en realidad el Estado como tal no tiene dinero. ¿De dónde de sí, dónde tiene esos fondos? Esos fondos lo tiene a través del pago de los impuestos. así es. ¿Y quiénes pagan los impuestos? Cada Nosotros. uno que vamos a comprar una hierba, una Sí, empanada, no sé, un jugo, una gaseosa, todos estamos pagando IVA y estamos dándole al Estado para que nos devuelva en beneficios, vamos a decir, en sí, servicios sociales, ¿verdad? Y sin embargo, en realidad nuestro dinero es lo que están malgastando cuando no están haciendo en forma planificada una sí, acción que en realidad el servicio va a ser bueno, pero no se planificó sí. bien. No se tuvo en cuenta todo, ¿verdad? Y de ahí yo creo que la importancia realmente de planificar. Esto es a gran escala, ¿verdad? Estamos hablando de una escala de Estado, a una escala de millones de dólares. Es más, creo que hay un fallo de que tenemos que pagar una multa al consorcio que vino porque nosotros le paramos la obra como Paraguay, así le frenamos, pero fueron por estos motivos de justicia y otros inconvenientes que fueron surgiendo que impidieron que la obra continuase, pero ahora igual tenemos que pagar, o sea, Mm. continúa, ¿verdad? Entonces, qué importante, qué determinante que nosotros aprendamos a incorporar el hábito de planificar y ir un poco más todavía, ya que más allá de la planificación, que es la prospectiva, ¿verdad? Que me lleva a pensar lo siguiente y te quiero comentar. Me acuerdo hace poco mi marido me había comentado y compartido. ¿Tú sabes cómo van a ser las ciudades del futuro y los edificios del futuro y los barrios del futuro y cómo elige? Bueno, entonces van a ser edificios en donde ya va a tener todo. Vamos a suponer, va a estar tu lugar de trabajo y ahí cerca tu vivienda, ahí cerca un supermercado. O sea, van a estar construidos los edificios de tal manera que sean así conglomerados que yo, persona, ciudadano, viva cerca de mi trabajo, tenga ahí a mano un supermercado, ahí a mano un colegio, O una sea, por universidad. piso sería. Sería algo así como En el piso en tal un está edificio en el piso, está en el segundo piso la está el ciudad en un supermercado. edificio, ¿verdad? Todo lo que vos quieras necesitar. Entonces, para no estar haciendo estas trayectorias, estos recorridos que a veces nos toma. Hay gente que viene, por ejemplo, de ciudades de aquí al lado nomás y en el camino nomás es 1 o 2 horas de camino, ida y vuelta, son 4 horas de su vida ya que pudiera estar usando
para algo más productivo, estudiando o produciendo, haciendo algo más productivo que estar viajando solamente, Alberto. Entonces la perspectiva, ¿sabes qué? ¿Por qué te digo esto? Porque la perspectiva lo que hace es, te hace preguntas: ¿cómo será el mundo en las décadas venideras? ¿Cuál será el rumbo y el porvenir de la humanidad? O de los ciudadanos de las urbes, de las ciudades. ¿A qué desafíos y oportunidades nos enfrentaremos en un mundo de constante cambio y evolución? ¿Estamos preparados para ello? Entonces esas son algunas preguntas que hace la perspectiva. Imagínate, por ejemplo, hace un buen tiempo lo que estábamos viendo en las películas, que veíamos, por ejemplo, un centro de cómputo, o sea, un data center donde hay varios servidores de altísima velocidad. Y bueno, lo que mostraba, por ejemplo, es que escaneaba el rostro y de acuerdo al rostro se abría la puerta y ingresabas. Sí. Bueno, hoy día en los, vamos a decirle, en los gimnasios así de alto nivel, tienen un aparatito que no necesita la huella, sino que te escanea el rostro y ya te abre El rostro. el rostro. Bueno, Y hay los otros que iPhone son el iris. y en los iPhones, los teléfonos iPhone, también los de la otra, vamos a decirle de Samsung, hace un escaneo del rostro y bueno, ya te habilita con el rostro, ¿verdad? Sí, O sea, y eso parecía que estaba bastante lejos, ¿verdad? sí. Hasta ahora, por ejemplo, que sería que yo pueda una transacción, vamos a decirle que casi las tarjetas físicas van a estar desapareciendo. Todo ya va a estar en el teléfono y en vez de introducir el PIN, uno puede también habilitarle la lectura del rostro y bueno, con eso también ya se puede pagar, por ejemplo. El QR, tenés que ponerle al código, el PIN, Sí. de acuerdo a tu aplicación del banco o de cualquier entidad financiera o también de cooperativas. Entonces, lee el rostro y ya paga. También, Imagínate que como eso a nivel de comercio y a nivel de seguridad de Estado, ¿verdad? Para las naciones, los países. Yo estuve leyendo que también las ciudades van a estar totalmente llenas de cámaras y que estas cámaras justamente nos van a reconocer por las facciones. Bueno, y así ya va a ser. Eso ya tal vez es mucha tecnología y mucho gasto, pero es el futuro. O sea, va a llegar a ese nivel, Alberto. Va a llegar a ese nivel en donde hoy día, luego, fíjate vos, cuando se cometen crímenes o cualquier tipo de delito, las personas ya tienen una cámara. O sea, casi siempre se ve y se llega a los responsables porque ya hay cámaras en todas partes. Sí, yendo nomás también a las películas y haciendo un poco lo que hacemos en Sí, perspectiva como para poder sí, ver que en las películas ya se adelantaron, sí, prospectaron, vamos a sí, decirle. así es. Y me acuerdo una de las películas que se creó una supercomputadora y la supercomputadora agarró, o sea, empezó a pensar por sí misma y a evaluar inclusive la agresividad del humano, ¿verdad? Ujú. Entonces él empezaba a buscar a la persona que le quería desconectar, le buscaba por todas las cámaras Ujú. y le Sí, encontraba. sí. Inclusive cuando en el vehículo se iba, inclusive le cambiaban los colores de los semáforos Ujú. o le cerraba la puerta. Sí, O sea, increíble, es como... Y eso, como bien lo dijiste, ahora mismo se están usando cámaras, siempre se van a solicitar la afirmación de tal hora a tal hora, de acuerdo a dónde así están las es. cámaras. Hoy ya sí, de forma así sencilla todavía, pero va a llegar un momento en donde va a ser. Y sabes que también, esto también, estamos hablando de lo práctico, ¿verdad? De lo importante que es hacer prospectiva, entender sobre prospectiva y utilizar en nuestra vida la prospectiva, incluso para el día a día, ¿verdad? Por ejemplo, las carreras del futuro, ya hay prospectiva, cuáles son las carreras que van a ir desapareciendo y cuáles son las que van a estar vigentes y cuáles son las que van a surgir y van a ser de alta demanda. Entonces, qué importante es que nosotros nos interesemos en esto, leamos sobre esto y nos preparemos para el futuro para que no nos tome de sorpresa.
porque siempre nos puede llegar a afectar mucho. Entonces, prospectiva es una disciplina que permite anticipar y pronosticar el futuro. Y de forma práctica estamos hablando acá, ¿verdad? Por ejemplo, es importante ver qué carrera hoy día hay que sentarse a pensar y a ver y revisar esta lista. Si yo estoy terminando el bachillerato, es importante sentarme a revisar esta lista y ver qué me dice la prospectiva referente a las carreras que van a ir desapareciendo, cuáles van a estar vigentes y cuáles son las que van a ser de alta demanda de acuerdo a los cambios que se están dando. Bueno, los informáticos van a seguir, ¿verdad? Sí, bueno. a full, Entonces, más que nunca. Hay un material bastante interesante que dice la caja de herramientas de la prospectiva estratégica por Michel Godet. Entonces, una de las partes que habla Michel Godet dice el rigor de una indisciplina intelectual. Y lo que dice es, la anticipación no tiene mayor sentido si no sirve para esclarecer la acción. O sea que no va a tener sentido una anticipación. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es una prospectiva de acuerdo a unos criterios científicos y estamos anticipando, vamos a decirle, lo que un futuro posible. No es que va a ocurrir, Claro. Va a ser posible. Y no tiene sentido, sino que si no se usa para esclarecer una acción que se va a hacer en el presente, ¿verdad? Esa es la razón por la cual la prospectiva y la estrategia son generalmente indisociables. De ahí viene la expresión la prospectiva estratégica. Sin embargo, la complejidad de los problemas y la necesidad de plantearlos colectivamente imponen el recurso a métodos que sean tan rigurosos y participativos como sea posible al objeto de que las soluciones sean reconocidas y aceptadas por todos. Ahí lo que hablamos, justamente estamos hablando del tema del Metrobús, que si bien hubieron estudios, pero no se le hizo participar a todos los involucrados dentro los grupos de interés, los ¿verdad? grupos de interés, los stakeholders. Sí. Entonces ahí falló. Y nunca hay que subestimar un grupo de interés. Nunca, nunca, nunca. No, y justamente no se hizo una buena prospectiva, Sí. porque esa obra ya va a permanecer en el tiempo. Y al no tener todos involucrados en participar en ese anteproyecto, fracasa, ¿verdad? Sí. Y vos tenías un tema bastante interesante que habla sobre ideas claves de la prospectiva. Sí, justamente Michel Godet, él plantea 5 ideas clave de la prospectiva que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar esta herramienta, esta metodología que justamente es lo que nosotros queremos desarrollar amplia y profundamente en el transcurso del tiempo. Sí, que dice, él habla de 5, ¿verdad? Pero uno que me llama la atención, dice, el mundo cambia, pero los problemas permanecen. Y te decía yo, no hay nada nuevo bajo el sol. Uh-huh. Sí, no hay nada nuevo, porque cada generación sí tiene esta impresión de vivir en una época de muchos cambios sin precedentes, pero este es un sesgo, ¿verdad? Y es natural que sea un sesgo cognitivo porque cada época es excepcional para cada uno de nosotros, ya que es el único tiempo que nosotros vivimos. Entonces, de ahí la tendencia a sobreestimar la importancia y la rapidez de los cambios, sobre todo en lo que equivale a las nuevas tecnologías y a la innovación, Alberto, que es lo que así impresionante es lo rápido que van cambiando e innovando en poco tiempo. Eso es lo que podemos observar. Entonces, la historia no se repite, Alberto. Sin embargo, los comportamientos de los seres humanos se replican y se reproducen. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, con mucha frecuencia. Entonces, conforme transcurre el tiempo, conservamos, Alberto, similitudes de comportamiento que nos conducen a reaccionar de una u otra manera. Es lo que justamente, viste, una persona con mucha experiencia, una persona con 50, 60 años, ya con vasta experiencia. Ah, entonces ese soy yo. Ya estoy ya los 50, pasando los 50. ¿Vos seguro que todavía no estás? No, todavía no. Pero la psicología a esto le llama la sabiduría cristalizada. ¿Y qué es la sabiduría cristalizada?
que vos ya ves una situación y vos ya sabés, ya conocés esas tendencias, esas cosas que se repiten. Ujú. Y vos ya sabés cómo va a terminar. Generalmente la persona ya con experiencia y sabiduría cristalizada te dice, te va a pasar esto, 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 y tal y cual ocurre. Entonces, a esto se refiere acá esta idea clave, ¿verdad? Que el mundo cambia, pero los problemas permanecen. ¿Por qué? Porque las conductas, no hay nada nuevo bajo el sol, las conductas humanas, ¿verdad? Los deseos, ¿verdad? Se repiten. Entonces, hay una forma de reaccionar habitual, entonces, que es casi idéntica en situaciones parecidas, análogas, semejantes, ¿verdad? Y en consecuencia de una manera previsible y pronosticable, que es lo que tiene el sabio. El sabio te dice, esto y estos dos o tres son los escenarios posibles, y uno de ellos ocurre. Ujú. Entonces, esta es una idea, Alberto, que tenemos que tener. Esto de que el mundo cambia, pero los problemas permanecen. Sí, ya creo que ya está con nosotros Orlando. Orlando, muy buenos días. Estamos acá con Jadiche, estamos dando algunos ejemplos para poder entender qué es la perspectiva, porque también hay un término que se dice que es introspectiva, que es mirar hacia Hacia adentro, adentro, sí, y perspectiva sería mirar hacia hacia adelante, adelante. hacia el futuro. Hola Orlando, Hola, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les muy va? bien. Hola Saludos Orlando, a ¿qué tal? toda la ¿Cómo audiencia. estás? Saludos a ustedes. ¿Cómo les va? Feliz inicio de año. Que sea Igualmente. bendecido, exitoso. Así que, bueno, para toda la audiencia también. Y gracias por estar con nosotros. Sí, acá Jadiche estamos hablando del material bibliográfico que es de Michel Godet, que son la caja de herramientas de la perspectiva estratégica, y en uno de Sí, los puntos está hablando de las 5 ideas claves de la perspectiva, y lo que estábamos comentando con Jadichi es el mundo cambia pero no los problemas, ¿verdad? Y también ahí Jadichi está haciendo un hincapié bastante importante, y lo que ocurre actualmente ahora es el tema de la innovación, ¿verdad? Estábamos sí, hablando también anteriormente que ahora solamente con lectura del rostro, por ejemplo, ya tenés una clave, se abre una puerta, puede hacer transacciones que antes lo veíamos solamente en el cine, en las películas, ¿verdad? sí, sí. Son las aplicaciones que usamos hoy en en algunos de los entes financieros de Plaza. Esa es una condición para la cual se reconozca que uno está haciendo una transacción. O sea, eso ya es parte de toda una nueva forma de relacionarse financieramente. Bueno, y se va a seguir haciendo con otro tipo de aplicativos en otros sectores, en otras áreas. Es algo bastante normal, entre comillas, ¿no? Y lo que estábamos acordándonos también es el tema, antes estábamos hablando del estacionamiento tarifado que comenzó este lunes, ¿verdad? En Asunción, si no es Sí. martes, ¿verdad? Eh, Martes. Desde el 2, sí. desde el 2, yo Sí. estoy todavía en el 2023, o sea, mi perspectiva no avanzó, entonces tengo que actualizarme. Y justamente vamos a decirle, la primera anotación que hice en la agenda, puse 2 de enero del 2023. Ocurre, ¿verdad? Sí, Y me estamos hablando ninguneaste. también del Metrobús, que tampoco hubo una participación, o sea, no se trabajó en forma prospectiva, porque también no se tuvieron varios involucrados, como por ejemplo el tema de los frentistas, y bueno, Sí. el Estado tuvo que pagar un montón de dinero tirado ahí, pero también multas seguramente que va a pagar, pero al final somos nosotros los que estamos pagando, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos pagando esa no planificación, vamos a decir. Mm. Hay una cuestión interesante justamente en ese punto, porque el otro tema, hablando de nuestro medio, es el tren de cercanías. El tren de cercanías no tiene los mismos problemas que el Metrobús. Tampoco tiene el mismo problema que para el SIM o el estacionamiento privado de Asunción, pero todos tienen elementos en común. Y quizás es uno de ellos, no sea Apoyo que social. no se planifica, sino que
las planificaciones a veces se dan, que es lo que aprendemos con la prospectiva, en escenarios que no son adecuados. Nos Mm, pasa a todos. Cuando ¿qué es lo que nos trae la prospectiva de lo que estaban hablando? La prospectiva no es planificar. Planificar y prospectiva son elementos complementarios. Lo que hace mm, la prospectiva es que nos coloca en un escenario de escenario. previsibilidad. Mm, Ese es un punto que tenemos que ir incorporando en la forma de la sí. planificación también, que a veces uno lo hace de manera, no quiero decir solapada, pero uno lo hace de manera simultánea, porque es todo un aprendizaje. Justamente eso es lo que están comentando a partir de Godet y de los principios de la prospectiva según la escuela francesa. Ujú. Eh, Justamente ahí un poco haciendo un poco hincapié, nos gustaría, Orlando, que nos puedas un poco esclarecer cuál es la diferencia entre prospectiva y planificación estratégica. Bien, según los procesos, hoy hay muchas escuelas. Entonces, cuando uno habla de prospectiva, es como cuando lo mismo hace un tiempo atrás se hablaba de planificación o un tiempo más atrás de administración o de cualquiera de las actividades que tienen que ver con estos sectores. Dice, no, no es así porque fulano dice tal cosa. Pero para hacerlo en general, la prospectiva tiene que ver con la previsibilidad en términos de la construcción de los posibles escenarios de actuación. Quiere decir que la prospectiva se centra a través de diferentes técnicas y de diferentes formas de hacer en la construcción de escenarios. Quiere decir lo que entendemos que podrían ocurrir. Hay un concepto que no es nuevo, que viene relacionado a la prospectiva que se llama señales débiles, que es lo que estaba comentando Jadichi. O sea, hay ciertos elementos que por su propia naturaleza persisten y hay otros elementos que de a poco van apareciendo. O sea que no es que son muy pocos los elementos que tienen eh, una participación o surgen de manera imprevisible. Son muy pocos elementos. La mayoría tienen ciertas tendencias de ocurrencia y la planificación es el conjunto de actividades que generalmente uno hace para lograr ciertos objetivos. Si unimos los dos, esos objetivos deberían darse en escenarios posibles o en elementos que podrían ocurrir. Esos dos elementos son muy importantes porque se supone que cuando uno hace un análisis de diagnóstico, hace un análisis de contexto, pero cuando uno hace una planificación prospectiva, no solamente analiza el contexto, sino sus tendencias. Entonces, la diferencia es esa. En líneas generales, quiero decir, la prospectiva se encarga o se enfoca en la construcción de escenarios posibles o alternativos y la planificación estratégica en la construcción de qué debe hacerse y cómo debe hacerse en esos escenarios. Son complementarios. Y como decía, el mundo cambia, pero no, los problemas persisten, ¿verdad? Sí, permanecen. Bueno, Sí, sí, el problema de la alimentación, problema de vivienda, en todos sí, los sí. tiempos existieron, ¿verdad? Y Sí, hay una fuente, perdón, Albert, sí, adelante. hay una fuente de, de perspectiva enorme, que a veces nosotros lo miramos con mucha trivialidad. Eh, la producción cinematográfica. A veces nosotros lo miramos así con mucha trivialidad, pero muchas de esas películas han establecido escenarios de actuación, entre ellos el tema de la pandemia. El tema de la pandemia ya se venía hablando hace muchísimo tiempo. Y eso no fue una cuestión ocurrió y nadie sabía. No, no estábamos preparados, que no es lo mismo. Sí ya se tenían incluso situaciones parecidas, películas como creo que Epidemia, hay otra película que una de las versiones de Misión Imposible ya hablaba de esos temas. O sea, hay varias de estas que nos iban dando pistas de ciertas cuestiones o fragmentos y nosotros no miramos. El otro elemento que
muy pocas veces revisamos, son los libros de futurólogos. Y ahí donde la gente piensa que porque alguien trabaja en futurología o prospectiva, en la construcción de escenarios futuros, tiene una bola de cristal y en realidad adivina cosas, no es cierto. Hay un libro clásico que se llama Megatrends o Megatendencias de Nasbit, que justamente ha planteado hace más de 30 años muchas de las cosas que ocurrieron. Lo mismo el famoso libro de Alvin Toffler que hablaba de la cuarta ola y sucesivamente después habló de la quinta, de la sexta. O sea, hay muchos elementos que están analizados, otros persisten por la propia naturaleza humana. Nosotros tenemos que aprender a considerar ciertos elementos, bien como decía, el tema de la alimentación, el tema del conflicto, porque el conflicto es una cuestión, no estamos hablando solamente del conflicto bélico, que es uno de los elementos. Las comunidades cuando entran en conflicto, más o menos se manejan de la misma forma y hay situaciones que están latentes. Hay que considerarlas, igual que las ventanas de oportunidad, por supuesto. No, varias cosas estuviste diciendo, Orlando, pero tomando este último punto, los conflictos que vos estabas comentando, son conflictos de ideas. O sea, yéndonos un poquito más, o sea, estamos en el año 2024, pero eso se toma a nivel de, ¿cómo se llama?, de Jesús, cuando a partir de ahí viene dándose nuestras fechas, ¿verdad?, cristianas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Más el gregoriana, por así decirlo. gregoriano, sí, ¿verdad? Mm, Pero el conflicto en realidad fue de ideas, bueno, según la historia, lo que hace es que le matan a Jesús por sus ideas, por lo que hacen, ¿verdad? Y también estos conflictos, los conflictos que existen se llevan a nivel bélico, pero hay un conflicto de ideas, o sea, una Mm, sí, sí, imposición sí, de ideas que no se puede sí. llegar estoy de acuerdo. a consensuar o a un acuerdo, entonces Mm. la única forma de solucionarlo es a través de conflicto bélico, ¿verdad? Sí, Carl Clausen, von Clausen decía eh, básicamente que el- la guerra es la continuación de la política por otros medios. Von Mm, Clausewitz, perdón, dije Sí, mal. sí. tal cual. Entonces, básicamente él lo plantea así, dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, en el fondo sí es un conflicto ideológico. Sí. O sea, Ujú. no necesariamente lo ideológico tiene que ver con cuestiones de lo que nosotros entendemos como lo partidario, pero sí hay contraposición de cosas. Ujú. Han ocurrido, si uno hace el análisis, la mayoría de los conflictos tienen que ver con estas situaciones en donde hay eh, contraposiciones de elementos que hacen que uno quiera avanzar sobre el otro en cualquier territorio, sobre todo en el territorio geográfico, y a partir de allí imponer un conjunto de condiciones. Y eso se va a seguir dando, se da incluso a través de la tecnología. Ujú. Y sí, inclusive el tema tecnológico, por ejemplo, ya es un monopolio que, por ejemplo, hoy todo el mundo usa Word, Excel, PowerPoint. ¿Y quién es el Ujú. dueño de eso? Es Microsoft. Ahora Sí, anteriormente vos podías descargar, comprar y tener instalado en tu computadora. Vos podés alquilar. ¿Y qué pasa si te anulan eso? Te mm, dice, hoy no queremos más darte y se anula totalmente, ¿verdad? sí, Son hoy, extrapoderes. sí, hoy sabes qué, no nos dedicamos más a la tecnología, vamos a empezar a hacer pan, digo cualquier cosa. ¿No? Y entonces ya no vamos a hacer más esto y se cierra todo. Sí, es todo un tema, es todo un tema. No, Mm. y haciendo, por ejemplo, ahora mismo hay unas tendencias, por ejemplo, de poder alquilar software que están en cualquier parte del mundo, le dicen nube, pero en realidad están en cualquier sitio físico o debajo del Mm. océano, ¿verdad? Supercomputadoras, y uno lleva todos sus datos ahí, todo lo que está ahí, está, o sea, vamos a decirle, uno también haciendo prospectiva. ¿Qué pasa si te cortan ahí y vos no podés más operar? ¿Qué va a pasar? Sí. Sí, interesante, porque en realidad el esquema de la prospectiva tiene que ver entre muchos
con esa pregunta que acabas de hacer. ¿Qué pasa si? Sí, Y hay muchos sí que ya están más o menos establecidos. El hecho es que para lo mismo que en planificación, para pensar en prospectiva hay que tener mucha información y a veces mucha más información de la que nosotros manejamos cerebralmente, por así decirlo. Neuronalmente es otra cosa, pero aquellas cosas que nos acordamos, quiero decir. Porque tiene que ver con pensamientos complejos, tiene que ver con la capacidad de trabajar con mucha información simultánea. Por eso la tecnología ayuda muchísimo para este tipo de trabajo y la inteligencia artificial como una de las nuevas expresiones del manejo de datos nos ayudan a revisar elementos que a veces mentalmente nosotros no lo consideramos. Y no consideramos por muchas cosas, entre ellas la percepción, los modelos mentales, pero sobre todo la formación y los intereses. No tiene que ver con la información. La información está para todos, pero no todos tenemos interés por lo mismo ni formación necesaria para poder entender lo que nos interesa. A mí me gusta la música, por ejemplo, pero hay ciertas cuestiones de la música que yo no la comprendo porque no soy músico, más allá de que pueda conocer cuestiones de historia. Entonces hay ciertas tendencias que para mí pasan desapercibidas en algunas áreas, no en otras a lo mejor que tengo más conocimiento, o pasa con la gastronomía. Estoy tomando temas como para que podamos ver que en realidad cuando estos temas se transforman en sectores productivos, la perspectiva tiene otro sentido. Entonces, esto tiene que ver básicamente con estar no pendiente del futuro, porque eso a veces, eh, sobre todo en los ejercicios de planificación, nosotros siempre decimos en qué año estamos, y cuando la gente dice, por ejemplo, 1 de enero de 1930, 1 de enero de 1970 o 1 de enero del 2024, uno está hablando de realidades, cuando uno está en ese punto. Y en la planificación decimos, no, vos estás en el 1 de enero o en el 31 de diciembre, depende cómo se toma, generalmente es el 31 de diciembre del 2027, por ejemplo. Entonces toda la gente, todo el mundo toma como algo gracioso. Dice, ¿cómo yo voy a estar allí si yo estoy acá? Y ahí empiezan las cuestiones de las utopías de planificación. Y la prospectiva nos hace colocar en ese punto, pero nosotros no podemos dejar de mirar el presente. O sea, miramos el futuro, pero siempre con una concepción de presente. Entonces, es a veces complicado, y eso es lo que, vuelvo a insistir, eso es lo que a veces hace la película. Las películas ya no nos colocan en un escenario en donde nosotros aceptamos el contexto. No empezamos a preguntar por qué es, por qué no es, sino aceptamos el contexto. La perspectiva tiene el mismo principio, por así decirlo. Acá nuestro amigo Ramiro Ubaldi nos está saludando y él hace una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Ramiro, Que un gran Orlando va a saludo. saber, ¿cómo se llama? Explicar o alumbrar. Dice, una No, por consulta. favor. Para ustedes, en la perspectiva, ¿se tiene en consideración un futuro incierto o es más bien la creación de un futuro cierto? Bien, qué interesante. Sí, súper. De hecho, súper interesante. De hecho, los futuros no tienen que ver con certezas, sino con probabilidades. O sea, estamos hablando de escenarios alternativos posibles. Algunos son más posibles y otros son menos posibles. Que sean ciertos, o sea, vamos a ver si podemos clarificar en términos de certidumbres. Hay algunas tendencias que de por sí tienen mayor nivel de probabilidad y certidumbre, porque hay mayor claridad sobre ellas y hay otras que no tanto. Por eso es lo que les decía de ese concepto de las señales débiles. Pero en realidad se piensa en escenarios alternativos y el escenario que la escuela francesa llama como el escenario apuesta, fíjense el nombre que coloca, y tiene que ver con mayor probabilidad de que ocurre. Yo estoy convencido de que va a ocurrir. Que ocurra o no es otra cosa. Por eso se habla siempre de, perdón, del escenario alternativo, de los escenarios alternativos y del escenario más probable.
que se transforma desde la escuela francesa, como les decía, en el escenario apuesta. Es muy interesante la pregunta porque cuando nosotros trabajamos a nivel de prospectiva, nosotros, a ver cómo decir, jugamos con alternativas. Por eso estas tendencias en el Foresight, que es otra escuela, se llaman drivers, quiere decir direccionadores. Entonces, tenemos muchas, y en la escuela francesa se llaman así, tendencias. Tenemos muchas tendencias y nosotros vamos eligiendo. Cuando uno entra en este proceso se da cuenta que la elección no tiene que ver solamente con me gusta o no me gusta, por esto estos son trabajos colaborativos. Es igual que la estrategia en esa base, en el consenso, son trabajos colaborativos en los cuales las personas que participan se van poniendo de acuerdo en aquellas tendencias que consideran que son más importantes. Y cuando uno trabaja con otros, a veces se da cuenta que hay ciertas tendencias que no las tenía en cuenta. Le cuento un caso, no soy economista, entonces hay ciertas cuestiones de la economía que no las comprendo. No soy sociólogo, hay ciertas cuestiones de la sociedad que no las comprendo. No soy administrador, hay ciertas cuestiones de los procesos generales de la administración que no comprendo, no soy comunicador y así sucesivamente. Entonces, cuando trabajo junto con otros, empiezo a poner en común algunas cosas que consideramos que son más importantes y a partir de ese análisis entendemos que pueden ser más probables que ocurran. Por eso los sistemas informáticos nos ayudan, vuelvo a decir, porque nos dan info desde 50 años atrás y pueden trabajar con un procesamiento de datos mucho más rápido, pero es interesante entender, hablamos no de certezas, sino de probabilidades. Sí, ahí también, Orlando, por ejemplo, yendo al tema de comida, que hace poco estábamos conversando con una persona, bueno, ¿qué se va a estar haciendo en el futuro? Ahora mismo, por ejemplo, las personas están más conscientes de los ingredientes de cada producto, ¿verdad? Entonces, la gente joven va leyendo, y bueno, se va al súper, tarda muchísimo, y uno trae, y no leíste tal ingrediente, dice, ¿verdad? Entonces no sirve otra vez, ¿verdad? Entonces, los panificados, por ejemplo, hay casi todito, el 99% de los panificados tienen azúcar. Y yo una vez pregunté, esta galleta es demasiado rico, no podés dejar de comer. Bueno, tiene azúcar, ¿verdad? Y adictivo. Entonces también hay, con esta persona que estábamos conversando, hay una tendencia también a volver a hacer la cocina, vamos a decirle que la gente empieza a cocinar, Sí. ¿verdad? Cocinas caseras, ¿verdad? O sea, todos te dicen, inclusive producto casero, Sí, artesanal también. artesanal, ¿verdad? Entonces hay una tendencia de lo artesanal, o sea, para los restaurantes, por ejemplo, ¿cuál sería la tendencia? Y también si cada uno empezamos a cocinar nuevamente, a traer nuestra comida, bueno, estas empresas de comida también van a ir disminuyendo, vamos a decirlo, porque cada vez más, por ejemplo, hay hipertensión. Bueno, O estas comidas transformándose. no sabes cómo se preparan, porque de repente te hace mal y bueno, perjudica tu salud, ¿verdad? Hay una tendencia de poder revisar, vamos a decir, los ingredientes, cómo se preparan, inclusive te vas a en un restaurante y decir, ¿qué tiene? Bueno, le podés quitar eso y me hace solamente con estos ingredientes. Hay una cuestión, por ejemplo, si mirábamos tendencias en la revolución industrial y hasta los principios de los 90, eh, todo era escala y masividad. Después comienza el proceso de selectividad. La tendencia viene por allí. Por supuesto que cualquier negocio hoy está orientado hacia la customización, sería, o hacia la personalización. Esa es una tendencia. O sea, ¿dónde se nota más? En la tecnología. Pero el otro punto donde se nota también es en la alimentación. Entonces, esas son las tendencias a volver a la personalización del alimento. Quiere decir que para nosotros puede ser nuevo, pero hay en lugares, por ejemplo, en Europa hay ciertos restaurantes que ya se han transformado. Uno hace un pedido, dice, me voy a ir tal día, me voy a ir a tal hora,
me voy a ir con tal persona y queremos comer tal cosa y estos son los ingredientes y la forma en que yo preparo en mi casa. El chef maestro en gastronomía hace exactamente sus recetas con esos elementos que le están dando. O sea, eso ya está instalado. Quiere decir que muchos negocios de gastronomía se van a comenzar a transformar. Y es otro negocio, es otro contexto, otra forma de entender las cosas. Ya no tiene que ver con hacer, con todo respeto, 100 hamburguesas todas iguales. Empezamos a ver eso, que la insistencia de la segmentación pasa por ahí. Hoy en día, pensar en segmentación significa pensar en el uno a uno. Entonces, también esto es una tendencia a la personalización que se está dando, como bien decía, en todos los sectores. eh, y para no ir más allá de eso, si cada uno hoy abre su navegador, voy a decir para no dar marcas, abre su navegador y mira su historial, se va a dar cuenta de qué manera usa una tecnología que parece muy genérica, pero en realidad es muy personalizada. La manera en cómo usamos el teléfono, en cómo personalizamos nuestro teléfono, cuando nos damos cuenta, cuando cambiamos de dispositivo. Cuando cambiamos de dispositivo es toda una historia. Hasta tal punto que hoy que hacen estas grandes empresas tecnológicas, te transfieren o te migran todos los datos para que cuando volvés al dispositivo nuevo quede igualito que el dispositivo anterior, excepto algunas cosas que tenés que ajustar. O sea, por ahí viene el entendimiento de estas tendencias. Sí, y también algo que me estuve percatando hace poco, hablando de cambio de teléfono, de smartphone, justamente hice lo que vos dijiste, pero de marca. Bueno, entonces, al trasladar eso, esta marca tenía que volver a bajar todos las aplicaciones. Y bueno, quise ver unas fotos y bueno, tuve que, aviación no se instalé. Y como a mí me gusta la fotografía, pero de paisaje, en una de repente sale un mensaje, dice Google Fotos, voy a hablar de marca, Mm, y me trae todo lo que son montañas y paisajes. Y realmente trajeron todas las montañas y paisajes. mm. Imagínate, estaba contabilizando cuáles son las fotos que más repitencia tiene y hace un collage de análisis de las imágenes y me trae para compartir como un reel. Sí, 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 no, o sea, estos procesos de personalización, dicen, no, pero es la tecnología, es esta marca, es la otra. Ahí yo quiero llamar la atención a todas las organizaciones de nuestro medio. Si nosotros nos entramos a pensar en términos de personalización, en términos de prospección, vamos a tener hermosos sistemas de planificación, inclusive de gestión, muy preparados para un mundo que no existe. Y o sea, no estoy diciendo esto no porque las empresas van a desaparecer. Eso es un mensaje apocalíptico de la década del 90, donde el mundo se iba a terminar como el Mad Max. A mí me gustaba mucho, por las dudas digo, me sigue gustando, ¿verdad? Pero en realidad estamos en un proceso de transformación. A eso llamamos innovación. O sea, hoy las organizaciones se están innovando, quiere decir se están transformando y aquellas que no se transforman por convicción se van a transformar por supervivencia. Es muy sencillo. O sea, sencillo de decir, pero es toda una angustia que hay detrás en muchas de las organizaciones, sobre todo de nuestro país, que desde el punto de vista del paradigma están muy orientadas a hacer algo para todo el mundo. Y eso de hacer algo para todo el mundo es hacer nada para nadie. Mm. Dentro de muy poco, por eso es como que se achican los mercados. Los mercados no se achican. Ocurre que las organizaciones cada vez comienzan a tener menos posibilidad de llegar a todos, porque el todos ya no existe. Existe el cada uno, o grupos muy pequeños. Nuestro trabajo es tratar de identificar esos cada uno para agruparlos, a eso llamamos, vuelvo a insistir, segmentación, pero no son grandes grupos, cada vez son más chicos y eso es lo que afecta de alguna manera
la sustentabilidad de las organizaciones. Por más razón van a afectar su sostenibilidad. Porque una cuestión es lo económico, que es la base, y otra cuestión es todos los otros aspectos para poder seguir estando en la sociedad, ¿verdad? Como organización. Esto ya no es una cuestión económica. Mucha gente se ríe cuando yo le digo, "No, vos pensás en ganar plata, pero sos del milenio pasado", porque ya no se piensa así. El ganar plata es una consecuencia de hacer bien las cosas. Y eso es bastante más difícil. La perspectiva nos va a ayudar a eso, a pensar de esa Sí, manera también, sí. a ir a eso, a esa tendencia. Sí, Bueno, sí, así mismo. Y solo para cerrar, sé que ya estamos sobre el sí, final, sí, ocurre lo siguiente: la tendencia a que la propiedad sea de cada uno como corresponde, pero que los resultados sean públicos, se ve también en la tecnología. Se llama open source. Todo el mundo está buscando el open source. O sea, aquellos programas o parte de los programas o de los sistemas que sean libres. Después yo elijo si me quedo o no me quedo. bueno, apasionante hoy nuestro Mm. programa de perspectiva. Vamos a estar hablando de esto un largo tiempo, porque es algo nuevo en nuestro país, pero en otra parte del mundo ya lo vienen trabajando con mucho tiempo y mucha experiencia también. Entonces agradecerle a Orlando, bueno, que tenga una buena tarde, Garichi también, y nos veremos el próximo sábado a través de TVRS Online. Chao, chao. Chao, chao.